Queridos hermanos, queridas hermanas, que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos. Estamos en una conferencia, Generación Final, en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo. En el mensaje número 5, el último mensaje de la conferencia, y el título sería No bajar la guardia. ¿No vamos a bajar la guardia? Capitanes, no vamos a bajar la guardia. Nosotros aún estamos continuando de lo que está registrado en el libro de Nehemías, porque todo lo que sucedió con Nehemías está sucediendo en nuestros días de una manera vívida, y nosotros no vamos a bajar la guardia. Vamos a luchar para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En cuanto los muros no sean levantados, el pueblo que restó, que quedó en Judá, vive en miseria, porque las naciones a su alrededor entran a Jerusalén, hacen lo que ellos quieren, porque en Jerusalén está sin gobierno. Aunque el templo, ya habiendo sido restaurado, pero no había gobierno en Jerusalén. Y así que Nehemías recibió la noticia triste sobre el pueblo que había sido dejado en Judea, en Jerusalén, están en gran miseria y desprecio. Esto está en Nehemías capítulo 1, versículo 3. Los muros de Jerusalén están derrumbados y sus puertas quemadas. Nehemías oyó esas palabras, se sentó y lloró. Y lamentó por algunos días. Estuvo ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Capitanes, esta noticia no te dejaría triste. Jerusalén está en gran miseria y desprecio. Las naciones hacen lo que quieren. Las personas entran y salen en esta ciudad. No está el gobierno de Dios. Hacen lo que ellos quieren. Cada uno cree que tiene libertad de hacer lo que bien le parece a sus ojos. Pero la situación necesita cambiar. Hermanos, cuando yo dije en Europa que los muros que necesitarían ser reconstruidos para el restablecimiento del gobierno de Dios en medio de su pueblo era la restauración de la palabra de Dios, la restauración de la voz de comando de Dios. Y Dios, en estos últimos años, en estas últimas decenas de años, el Señor restauró muchas verdades sobre la iglesia. Restauró la verdad de la base de la localidad en que Dios tiene una sola iglesia, practicando la vida de la iglesia en cada ciudad. Y este terreno de la unidad incluye todos los hijos de Dios, genuinamente regenerados por el Espíritu, que están en aquella ciudad. Y que todas las iglesias sumadas del presente y del futuro y del pasado, nosotros formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, compuesta
de todos los santos. Y nosotros creíamos que esta visión de la iglesia practicada por nosotros en cada ciudad, esto establecería la autoridad del Espíritu Santo y el gobierno de Dios en la iglesia. Pero con el tiempo, nosotros comenzamos a percibir que esta limitación de la base de la iglesia aún era frágil. Porque podría haber varios grupos de personas reivindicando tener la misma visión y llegar a una ciudad y decir ser la iglesia de aquella ciudad y que tiene la visión de la iglesia, y llega un segundo grupo, también dice lo mismo, y quedarían disputando quién sería verdaderamente la iglesia de Dios en aquella ciudad y quién estaría dejando que Dios gobierne en aquella iglesia. Entonces, aún esta práctica era un poco frágil, pero gracias a Dios, Dios nos mostró ahora de una manera muy sólida e importante de que el gobierno de Dios en la iglesia está donde su palabra a través del canal escogido por Dios, la palabra profética, está siendo hablada, dando dirección, y ella está gobernando la iglesia. Y ahí no hay confusión. Donde realmente está la palabra de Dios siendo hablada por medio de su profeta, el canal escogido, allí está la dirección que Dios nos da, es el gobierno de Dios para aquella iglesia. ¿Estoy en lo correcto o no? Algunos pueden decir, pero ¿cómo tener seguridad que este canal, este profeta, está hablando de hecho la palabra de Dios para gobernar la iglesia? Es muy simple. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 18, ¿cómo nos dice? Yo voy a abrir mi Biblia. Vamos ahí. Deuteronomio, capítulo 18. Es fácil que usted puede identificar si la palabra que está siendo hablada viene de Dios o no. Deuteronomio 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Semejante a quién? ¿Como quién? Como Moisés. Quiere decir, es un hombre. Aunque este profeta, se esté refiriendo a Jesús, pero semejante a ti quiere decir semejante a Moisés, un hombre. Y pondré mis palabras en su boca. Quiere decir esto, el profeta que Dios escogió no tiene libertad de hablar su propia palabra. Dios pone en su boca las palabras de Dios. Y no solo esto, y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, la palabra de Dios es una orden. Cuando Dios habla, es una orden. Cuando Dios habla por su pueblo, es una orden para su pueblo, para que Él ejecute y cumpla y realice su obra. ¿Estoy en lo correcto? Más, a cualquiera que no... Algunos pueden decir, yo también hablo la palabra de Dios. Hablo la palabra profética. Entonces, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado a hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si alguien se atreve no ser escogido por Dios y decir, mis palabras son exactamente la orden del Señor, es la palabra que Dios quiere hablar para el pueblo de Dios.
Hermanos, si Dios no habla en el Antiguo Testamento, sería muerto. Ahí en el versículo 22. ¿Cómo saber entonces que ese profeta verdaderamente habla la palabra de Dios? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermanos, es muy simple identificar quién habla la palabra profética y quién no habla la palabra profética. La palabra profética se cumple. La palabra profética es confirmada por él mismo, por Dios. ¿Es así o no? Jesús usó este principio cuando en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los judíos dudaban que él era el profeta enviado por Dios, que él era el Mesías prometido. Entonces Jesús dijo lo siguiente en el versículo 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo necesito que Juan el Bautista dé testimonio con relación a mí para decir que yo soy el profeta enviado por Dios, porque yo tengo un testimonio mayor. ¿Quién es el que da testimonio? Por Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús, él usó este mismo principio de Deuteronomio 18 para identificar, para que el pueblo pueda identificar quién era el profeta enviado por Dios. Si Dios envió a este profeta, las palabras que este profeta habla se cumplen. Hermanos, es más que evidente que en estos 5, 6, 7 años, toda la palabra se cumplió en medio nuestro. Dios efectuó milagros y más milagros. Hermanos, no quedan dudas que el Señor está gobernando su iglesia a través de su palabra. Hermanos, no es a través de mi palabra, es a través de la palabra de Dios. Entonces, algunos pueden decir, esperen, sobre los muros de Jerusalén y decir que restablecer el gobierno de Dios es levantar los muros a través de la palabra profética. Hermano Pedro, usted lo está forzando mucho a esto. Si usted cree que yo lo estoy forzando mucho, vamos a continuar leyendo Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 5, ¿qué nos dice? Y dije, te ruego, oh Jehová. Yo voy a leer en la versión King James actualizada. Versículo 5. Y dije, oh Yahvé, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que cumples tu palabra, tu alianza y usas de misericordia para con aquellos que te aman y obedecen a tus mandamientos. No sé si los hermanos entendieron que el pueblo de Dios es gobernado por aquellos que aman a Dios y aquellos que obedecen a lo que Dios habla. Ahí está el gobierno de Dios. ¿O usted no lo entiende así? ¿Estoy forzando esto? Versículo 6. Que tus oídos estén atentos, tus ojos contemplen las palabras de esta oración que tu siervo está presentando delante de ti día y noche,
a favor de tus siervos, el pueblo de Israel. Sí, confieso los pecados que nosotros los israelitas en general hemos cometido contra tu persona. De hecho, yo y mi pueblo hemos errado mucho. Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el pecado principal que el pueblo de Israel pecó contra el Señor, que Nehemías está aquí confesando? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué ustedes creen? En el contexto que leí recién. Ellos no dieron oído al Señor, a la palabra del Señor. ¿O ustedes no entienden así en el contexto? ¿Estoy hablando con capitanes o no? Creo que ustedes tienen una instrucción mínima para poder entender esto. ¿Cuál es el pecado de Israel para Dios haberlos abandonado? Cuando Jerusalén fue invadida por el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó aquella ciudad, terminó con el gobierno de Dios, destruyó el templo, derrumbaron los muros de Jerusalén, quemaron las puertas. Aquello sucedió en verdad como reflejo de una situación espiritual que ya existía. Físicamente, derrumbaron los muros que establecían el gobierno del pueblo de Judá. En verdad, espiritualmente, esto ya había sido destruido. El gobierno de Dios ya había sido destruido dentro del pueblo de Dios hace mucho tiempo. ¿O estoy equivocado? Ellos ya habían abandonado la palabra del Señor hacía mucho tiempo. Ellos eran rebeldes a la palabra del Señor hacía mucho tiempo. Ellos ya no oían la palabra del Señor hace mucho tiempo. Dios no conseguía ya gobernar en medio de ellos hace mucho tiempo. Por eso los muros fueron derrumbados. Este no es el gran pecado, no era el gran pecado. No es haber cometido prostitución, haber cometido fornicación o esto, aquello. No, el gran pecado, hermanos, es dar la espalda a la palabra del Señor, de no seguir sus mandamientos, no darle la importancia al hablar del Señor a través de los profetas. ¿Estoy en lo equivocado? ¿Estoy exagerando? ¿Forzando una situación? Está aquí. Oh Señor Jesús. Levíticos capítulo 26, versículo 33. O primero. Levíticos 26, versículo 3. Yo voy a leer en la King James actualizada. Hermanos, crean. Yo no estoy luchando por mí mismo. Yo estoy luchando por ustedes. Yo estoy sufriendo tantos ataques y daño, no por mí. Yo quiero entregarles un legado a ustedes. Yo amo al Señor. Yo amo la venida del Señor. Yo tengo el deseo y la esperanza de ser arrebatado vivo junto con ustedes. Pero si el Señor tarda y yo soy llevado hacia el Señor, ¿quién va a continuar con la responsabilidad de continuar la obra del Señor? Son ustedes. Yo quiero entregarles a ustedes una casa lista, pronta, arreglada. Imagínense, después de mi partida, aún la confusión sobre la palabra profética continúa. Sería una tristeza esto.
Hermanos, este es el legado que quiero dejarles a ustedes. No es por mí mismo, es por ustedes. Por eso, capitanes, luchen por ustedes mismos. Levíticos 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obras, ¿qué es? Guardar la palabra del Señor es practicarla. Nuestros adolescentes están practicando. Y ustedes son capitanes de estas tropas. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Quiere decir, si ustedes están bajo mi gobierno a través de mi palabra, todo irá bien con ustedes. Estoy en lo correcto, versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestras almas menospreciaren mis estatutos, la orden es para el gobierno, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mis pactos. Esto no es el gobierno de Dios, hermanos, por medio de su palabra. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Hermanos, todo depende de la palabra profética. Si usted oye y practica, hermanos, solo va a haber bendición. Si usted desprecia, da la espalda a la palabra y la critica, usted va a recibir todo tipo de maldición. Levítico 27, 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Toda la palabra, hermanos, en aquel tiempo era hablado por Dios a los hijos de Israel como una palabra de comando, de gobierno de Dios, pero era a través de un hombre, Moisés. Y justamente este hombre, Moisés, que Dios escogió para servir de canal, para transmitir sus estatutos, fue el albo de constantes cuestionamientos. ¿No es así? Ya al comienzo, Moisés fue cuestionado por su propia hermana mayor y su hermano mayor, María y Aarón, solo para refrescar su memoria. Vamos a ver, Números 12:2. ¿Cómo Moisés fue cuestionado? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Hermanos, esta es una gran dificultad del hombre. Cuando Dios escogió a Moisés y hizo de él un canal del hablar de Dios, su hermana, que colocó a Moisés como cuando era bebé, cuando estaba recién nacido, cuando era recién nacido, allí en una canasta, y observó hasta que la hija de Faraón lo recogió, que vio a Moisés nacer y protegió a Moisés, y Aarón, también el hermano mayor, los dos, con sus ojos naturales, cuestionaron a Moisés. El Señor solo habla por usted. Usted está queriendo exaltarse sobre los otros. Usted quiere ser diferente de los otros. Hermanos, este es unos cuestionamientos naturales. ¿No ha hablado también por nosotros? Nosotros también no hablamos la palabra por Dios. Hermanos,
esto no es un cuestionamiento natural, pero este cuestionamiento, hermanos, viene de Satanás, viene del diablo, y él acaba con la simplicidad de usted obedecer la palabra de Dios como el gobierno del pueblo de Dios por medio de este canal. El enemigo no tiene creatividad. En todas las épocas, él trabajó con la misma arma y trabajó también aquí entre nosotros con la misma arma. Me cuestionaron, Pedro, ¿por qué insiste en hablar la palabra profética? Pare de hablar esto. Usted está exaltándose. Los hermanos te reciben en el aeropuerto, en los aeropuertos. Ellos están idolatrándote. Hermanos, miren la preocupación de estas personas. Yo les dije, cuide de usted porque yo me sé cuidar. Después, enseguida, vino la cuestión de los 12 espías que espiaron la tierra. 10 regresan contando una noticia triste al pueblo. Desanimaron a todo el pueblo. El pueblo que vino con una gran expectativa de poseer una tierra que emanaba leche y miel. Cada uno de aquel pueblo estaba con la esperanza de obtener un pedazo de tierra y allí sobrevivir y vivir bien. Y llegaron a la vera, al límite de la tierra, allí listos para tomar posesión, y viene esta noticia desanimadora de los 10 espías diciendo que no vamos a conseguir entrar. Es suicidio que nosotros entremos allí. El pueblo de esta tierra es gigante y las ciudades son muy fortificadas. No vamos a conseguir vencer. Nosotros vamos a morir aquí. Ahí, aquella noche, capítulo 14 de Números, dice: entonces toda la congregación dio voces, el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los de Israel. ¿Contra quién? Contra Dios, contra quien Dios colocó al frente de ellos, contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o aún en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a los otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, en medio de todo este engaño del diablo, de Satanás, falta de creer en la palabra del Señor, quisieron levantar a otro capitán que no sea Moisés y Aarón, otro capitán para volver hacia atrás. Y de hecho, algunos volvieron hacia atrás. Nosotros no vamos a volver atrás. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. La tierra es buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. El Señor prometió darnos y Él nos va a dar. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
tu amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Crean en la palabra del Señor. Crean en la palabra profética. No miren para las dificultades, no miren las circunstancias, no miren para el pueblo de esta tierra que es fuerte, es gigante. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Toda la congregación quería apedrear a los líderes que Dios levantó. Querían apedrear a Josué y a Caleb junto con Moisés y Aarón. Miren, hermano, lo que Satanás hace. Esta rebeldía, de repente esta ira, querer matar a pedradas al liderazgo que Dios levantó. Hermanos, esto solo puede ser diabólico, porque Satanás, él es el padre de la mentira. Juan 8:44, él es el padre de la mentira. Él fue homicida desde el principio. Él hizo que Caín tuviese envidia de su hermano Abel y poner odio. Por odio él mató a su hermano. ¿De dónde viene ese odio? Viene del diablo. No viene del Señor. Dios es amor. No hay odio. Ahí, ¿qué sucedió? Versículo 11, mira lo que el Señor dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Creer en el Señor es creer en su palabra. ¿O estoy equivocado? ¿Cómo cree usted en Dios? Creer en la palabra. Dios da una palabra por medio de quién? De Moisés. Ellos no creyeron y no solo, no creyeron, porque la palabra que Dios habló a través de Moisés viene acompañada de muchos señales y prodigios. En estos últimos años, 6, 7 años, la palabra que el Señor dio está llena de señales y prodigios. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Oh, Señor Jesús. ¿Qué habló el Señor? Yo estoy leyendo todo lo que hablé en la abertura de la conferencia. Ahora va a quedar registrado en el mensaje. Versículo 21. Mas tan cierto como yo vivo y mi gloria llenará toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verá la tierra de la cual juré a su padre. No, ninguno de los que me han irritado la verá. No desprecie el hablar del Señor. Usted no está despreciando al profeta. Usted está despreciando a Dios que habló por medio del profeta. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora, el amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino al Mar Rojo. Quiere decir mañana mismo. Ustedes que no creyeron, ustedes van a caer todos en el desierto. Mañana mismo, den media vuelta y vuelvan al camino por donde vinieron. Vuelvan al Mar Rojo, porque ustedes no van a poseer la buena tierra. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Hermanos, no es contra Moisés las quejas, es contra Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá vuestro cuerpo, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Si usted no aún no terminé, déjeme terminar. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, que ellos no saben nada, no tienen fuerza para luchar, no tienen conocimiento bíblico, no tienen madurez. Ellos van a ser presa fácil al entrar en la buena tierra de Canaán. Esto que ustedes dijeron, a esta generación yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, esta fue la promesa dada para la nueva generación. Esta nueva generación, hermanos, yo entiendo ahora, son nuestros adolescentes. Estos adolescentes van con simplicidad, inmersión en la palabra, transcripción, duermen con Dios, despiertan con Dios, quieren salir para predicar el evangelio del reino, con simplicidad, obediencia. Ellos no tienen cuestionamiento en la cabeza en relación a la palabra profética. Ellos no tienen duda, ellos aman la palabra, aman al Señor, aman la iglesia. ¿Es así o no? Ellos van a entrar y van a poseer la buena tierra. Y ustedes, capitanes, ¿ustedes van a entrar? Ustedes van a entrar basado en la excepción hecha a otra generación. ¿Qué excepción fue hecha a esta otra generación? Caleb. En él hubo otro espíritu y perseveró en seguirme. Yo lo haré entrar en la tierra que él espió y su descendencia la poseerá. Entonces, si usted entra en este principio de Caleb, el Señor va a hacer que usted entre. ¿Usted tiene otro espíritu? ¿O usted tiene el mismo espíritu de los murmuradores, de los cuestionadores, de los que dudan de la palabra del Señor? Si usted perseveró en seguir al Señor, el Señor va a hacer de ustedes que posean la tierra. Y no solo ustedes, su descendencia va a poseer la tierra. Yo voy a saltar un poco, porque si no vamos a demorar mucho. Vamos al capítulo 16, Números 16. Vean cómo el enemigo vuelve sus cañones, sus misiles contra Moisés. Capítulo 16, versículo 1. Coré tomó a Datán y a Abirán y a Aón y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta, basta, no lo aguantamos más a ustedes. ¿Quién creen que ustedes son? Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ustedes quieren ser diferentes. Ustedes son más santos que ellos. Miren la rebelión. Porque os exaltáis sobre la congregación del Señor. Ahí entonces mandó Moisés llamar a Datán y a Abirán, ya saltando el versículo 12, el hijo de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Miren el corazón de rebeldía. Miren lo que ellos dijeron: es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ellos llamaron a Egipto
de una tierra que mana leche y miel. Se olvidaron que ellos estaban viviendo una vida de esclavitud, fabricando ladrillos para Faraón, trabajo pesado, forzado. Y ahora ellos dicen que era una tierra que emana leche y miel. Para hacernos, nos hizo subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto. Mire lo que dijeron. Sino que también te enseñorees de nosotros, imperiosamente. Moisés, usted quiere ser príncipe de nosotros, sobre nosotros quiere exaltarse. Usted quiere tornarse un ídolo entre nosotros. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos. ¿Qué sucedió, hermanos? Yo no tengo tiempo para decirles a ustedes. Yo solo quiero leer el versículo 28, que es un versículo precioso. Dice así: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Hermanos, Moisés era muy humilde. Moisés reconocía que ninguna obra grandiosa que Dios hizo por medio de él venía de él mismo, no era de él. De la misma manera hoy, hermanos, yo no tengo capacidad de hacer ninguna obra que sucedió entre nosotros. Solo Dios mismo puede hacer esta obra. No voy a tener tiempo de decirles a ustedes, simplemente la tierra se abrió y el abismo se comunicó, la tierra con el abismo. Todos estos rebeldes descendieron vivos al abismo. Oh, Señor Jesús. Yo voy a proseguir porque mi tiempo es corto y tengo muchas cosas para hablar con ustedes. La bendición o la maldición que está en Nehemías 1:9 que le leí a ustedes, depende, hermanos, de si nosotros oímos la voz del Señor, la palabra del Señor o no. Esto está. Yo no tengo tiempo de leerles a ustedes. Voy a dejar que ustedes lo lean. Deuteronomio 30, del 1 al 3, del 10 al 14, y ustedes van a ver cuál es la bendición o la maldición que cada uno escoge. Amén. Oh, Señor Jesús. La restauración de los muros significa la restauración del gobierno de Dios por su palabra. Hermanos, esta es nuestra lucha. Usted tiene claridad por lo que usted está luchando. Hermanos, nosotros estamos luchando por el gobierno de Dios, que sea restablecido en medio nuestro. ¿Y qué es el gobierno de Dios? Es su palabra. Cuando Dios habla, Dios gobierna. ¿No es así? Cuando Dios habla, Dios realiza su obra. Muy bien. Ahí entonces se levanta una gran oposición contra la reedificación de los muros. Yo voy a hablar rápido, porque en la parte final yo quiero pasar algo importante a ustedes. Nehemías 2. Vamos a ver. Nehemías 2, versículos 18 y 20. 18 al 20. Cuando Nehemías declaró a los judíos que estaban allí, y les declaré cómo la buena mano de mi Dios había hecho conmigo, y también las palabras que el rey me hablaba, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gracias al Señor, hermanos. Muchos hermanos atendieron a la palabra del Señor, dispusieron para edificar los muros de Jerusalén. Nosotros estamos en esta obra. Ahí el versículo 19 dice, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat,
horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe. Cuando lo supieron, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, cuando nosotros nos disponemos para levantar los muros de Jerusalén, luchando, hermanos, por el gobierno, por medio de la palabra de Dios, el enemigo también se levanta en contra. Y primeramente, desprecian, pero al mismo tiempo quieren participar con nosotros en la edificación, pero él no tiene parte, no tienen parte. Ahí entonces, capítulo 3 de Nehemías, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la tierra de Anaanel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Quiere decir, los sumos sacerdotes fueron modelos, comenzaron a edificar y todo el pueblo comenzó a edificar uno al lado del otro. Gracias al Señor, nosotros vimos el trabajo que el Señor hizo en medio nuestro. Desde 2020, 2021, 2022, tuvimos un año de paz, un año de muchos que se empeñaron en luchar. 2022, solo que 2023 vinieron las luchas, la oposición. Sanbalat, Tobías, Gesem se levantaron. Nehemías 4, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ellos van a sacrificar para Dios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Hermanos, comienzan a venir entonces el desprecio, comienzan a venir las burlas, comienzan a despreciar el hablar del Señor. Pero hermanos, nosotros no somos intimidados, no fuimos intimidados. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, esto sucedió hasta 2022 y comenzó en 2023. Ahí viene el versículo 7. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Al final de 2022, hermanos, el texto que sería publicado en 2023 contra la palabra profética, ya estaba hecho el bosquejo en 2022, al final de 2023. Los hermanos de Fortaleza me dijeron esto. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahí los de Judá deberían ayudarlo, pero no lo estaban ayudando. Estaban desanimando al pueblo. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado,
y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos comienzan a desanimar al pueblo diciendo, vamos a entrar en medio de ellos y los vamos a matar a todos. ¿Ustedes son de los que se desaniman? Cuando los judíos... Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieron, ellos caerán sobre vosotros. Quédese en el confort de su casa, el mismo judío. Ellos no vienen a ayudar a construir el muro. Queden en el confort de su casa en Judea. Y quedan hablando palabras de desánimo. Esto sucedió en el 2023. Oh, Señor Jesús. Yo estoy mostrándole a ustedes que todo esto ocurrió también con nosotros. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con su espada, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Pelee por sus hermanos. Pelee por sus hijos. Pelee por sus hijas. Por la mujer, por su casa. Imagine, hermanos, los que cayeron en la trampa de Satanás y tiene hijos adolescentes y quitaron a los hijos adolescentes en medio de este ambiente maravilloso. ¿Cuál es el futuro de esos hijos adolescentes de ellos? El camino es el mundo. Usted sabe cuál es el camino. Nuestros adolescentes están siendo bendecidos. ¿Qué está sucediendo en medio de ellos, hermanos? No sucedió en toda la historia humana. No es solo en la historia de la iglesia. Nunca sucedió esto en la historia humana, lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Están siendo salvos. Y no solo salvos, el Señor está formando un gran ejército, usándolos a los hermanos para renovar a la iglesia, revitalizar a la iglesia, levantando capitanes, levantando los hermanos de la iglesia, edificando la iglesia, luchando por el reino. Hermanos, es algo inédito en toda la historia de la raza humana. Vamos a luchar por nuestros hermanos. No deje que nuestros hermanos inocentes caen en este engaño. Vamos a luchar por nuestros hijos, nuestras hijas. Los adolescentes no pueden salir de este ambiente maravilloso. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No fuimos desanimados por aquellos judíos que estaban en su casa, en el confort de su casa. Nosotros estábamos luchando y fuimos animados por la palabra de Nehemías y continuamos en la lucha. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Todos están trabajando. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban. No necesitaba decir nada a nadie. Todos hacían lo que tenían encargo, visión, luchaban por la casa del Señor. Y cada uno con la mano trabajaba la obra y en la otra tenía la espada. Los edificadores, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Así edificaban y los que tocaban la trompeta estaban junto a mí. Y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros. En el lugar donde oyeren el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. No sé si ustedes entendieron.
Hermanos, la obra es muy grande. La obra es universal. La obra de Dios está en todos los 5 continentes, muchas ciudades. El enemigo puede estar atacando en un frente y nosotros necesitamos acudir a aquel frente. Entonces, cuando aquella frente está atacada, se toca la trompeta. Cuando ellos tocan la trompeta, vamos todos para allá. ¿Para qué sirven los capitanes? Si no es para esta lucha, lleve sus tropas. Vamos a acudir. Vamos a luchar. Vamos a reparar los muros. Así trabajábamos. La mitad empuñaba las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinela y en el día la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guardaba que me seguía, nos quitaban nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es tiempo de guerra. No tenemos tiempo ni ir a casa a descansar. Vamos a estar al lado del muro. Nehemías ni se cambiaba sus ropas. ¡Es guerra! ¡Es guerra! Oh, Señor Jesús. Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Él fue designado gobernador de Judá por el rey Artajerjes. Desde el año que él fue enviado para Jerusalén hasta 12 años después, hermanos, él gobernó Judea y gobernó Jerusalén por Dios, por Dios. Por eso todos los ataques estaban en contra de él. Todos los misiles se dirigieron contra Nehemías porque él estaba restableciendo el gobierno de Dios. Cuando llegó al capítulo 6, el tema empeoró. Versículo 1. Cuando oyó Sanbalat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Entonces tenía que levantar los muros y también tiene que poner las puertas. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Onón, mas ellos habían pensado hacerme mal. Una nueva estrategia. Nehemías, vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a un lugar neutro. Ahí, cuando Nehemías fuese allí, ellos iban a intentar matarlo, hermanos. No vamos a caer en ese engaño. Hermanos, este tema de venir, vamos a conversar, este tema de conversar, el enemigo va a infundir muerte a usted. Cuando usted recibe palabra de la muerte, usted también muere espiritualmente. Usted pone cuestionamientos en la palabra profética, usted también comienza a dudar, porque ellos van a llenar tu cabeza. Nehemías está queriendo exaltarse, ¿saben? Entonces, no vas a conversar, no vas a negociar. Es innegociable. El gobierno de la palabra de Dios es innegociable. Nosotros somos por la palabra de Dios. Ahí entonces, y enviaron a mí, y le envié mensajero diciendo, yo no tengo tiempo para otra cosa, estamos haciendo una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondía de la misma manera.
Hermanos, insisten en eso. No caiga en esa conversación de querer charlar. No hay conversación. Yo soy por la palabra del Señor. Y no hay cómo nosotros abandonar esto. No negocie. Entonces, Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta abierta, con una quinta vez, con otra carta abierta en su mano. Aquí venía otra estrategia. ¿Y esta carta abierta qué es? No hay creatividad. Es lo mismo que él ya hizo contra Moisés, en la cual estaba escrito: se han oído entre las naciones, y Jasmún lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Hermanos, es la misma estrategia. Están diciendo para engañar al pueblo inocente entre nosotros. Alguien está queriendo exaltarse sobre ustedes. Alguien quiere ser rey entre ustedes. Alguien quiere dominar sobre ustedes. Alguien quiere ser ídolo entre ustedes. Hermanos, es la misma táctica. Y que Nehemías puso profeta al lado suyo para hablar en favor de él. Algunos dicen que yo soy muy mal asesorado por los cooperadores. Yo tengo malos asesores, que son los profetas que yo escogí para hablar a favor mío. Hermano, nunca fue esto. Ellos hacen esto bajo su conciencia. Ellos están luchando bajo la visión de Dios. Ellos no hacen por amistad conmigo. ¿Quién habla esto? No nos conoce. Oh, Señor Jesús. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay de tal cosa que me dices, sino que tu corazón y tú lo inventas. Inventan todo esto, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: si debilitaron las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vamos a hacer esta oración. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahí viene más un engaño más. Nehemías quiere matarte. Huya, escóndase. Escóndase dentro del templo. Es otro engaño. Ahí Nehemías le dijo, ¿qué él dijo? Versículo 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobía y Sanballat lo habían sobornado. Hermanos, hay muchos que fueron sobornados para hablar en contra de nosotros. Están pagándole 100 o $200, $8,000, tantos dólares, sobornándolos para hablar en contra nuestra, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobía y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías la profetisa y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Aleluya. A pesar de los ataques, hermanos, los muros, terminamos de edificar los muros. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nosotros no tenemos fuerza,
pero el Señor puso delante de nosotros una puerta abierta. Yo voy a leer a ustedes otra vez. Apocalipsis 3, vamos. Apocalipsis 3. Señor Jesús. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, diga al hermano que está al lado suyo, nosotros tenemos poca fuerza. Has guardado mi palabra. Hermanos, ¿dónde está nuestra fuerza, hermano? Está en la palabra. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ustedes no usurparon mi gloria. Ustedes no usaron su capacidad para hacer la obra de Dios. Ustedes honraron mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, algunos se van a postrar delante de la iglesia en Filadelfia. Van a reconocer, no tiene sentido luchar contra ella. El Señor amó a la iglesia en Filadelfia. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ustedes, la iglesia en Filadelfia, que lucharon por mi gobierno, por mi palabra, yo voy a librarlos a ustedes de la gran tribulación. Ustedes van a reinar con Cristo durante 1000 años. Y vengo sin demora. Conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. Oh, Señor Jesús. Capítulo 7, versículo 1. Una vez reedificaron los muros y sentadas las puertas, los cantores, los levitas, y yo nominé a Hananí, mi hermano. Ananías era hombre fiel y temiente a Dios, y más que muchos otros, hermanos. Los muros fueron edificados, las puertas fueron colocadas, los porteros fueron designados. Ahora, hermanos, vamos a restablecer el gobierno de Dios dentro de Jerusalén. Los cantores fueron restaurados, los levitas fueron restaurados a su servicio, los que gobiernan dentro de la ciudad, Ananías, fueron establecidos. Hermanos, ahora la vida en Jerusalén tiene el gobierno. Y ahora, hermanos, hay agenda positiva. Agenda positiva. Vamos a trabajar ahora para la edificación de la casa de Dios. ¿Ustedes entienden? Vamos a trabajar porque aún restablecido el gobierno de Dios, hermanos, aún necesitamos crecer en vida. Aún necesitamos trabajar más para que Cristo gobierne a cada uno de nosotros a través de habitar Cristo en nuestro corazón. Ustedes recuerdan que yo dije, Cristo necesita llenar cada vacío en nuestro ser. Nosotros necesitamos crecer, necesitamos ser edificados. La casa de Dios necesita ser edificada. Un tejido de amor aún necesita ser entretejido entre nosotros. El reino de Dios necesita ser establecido. Del lado positivo tenemos mucho que hacer aún. Vamos a trabajar en este semestre con agenda positiva. Oh, Señor Jesús. Ahora este tiempo final. Yo quiero hablar un poco a ustedes. Hay mucho que hablar en Nehemías, pero yo voy a preferir
trabajar un poco esto para ustedes. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes la importancia de la palabra en la ejecución de la voluntad del Señor. La palabra de Dios es el gobierno de Dios, pero yo quiero que ustedes vean la palabra de Dios de una manera diferente. La palabra de Dios no es cualquier palabra, no es la palabra de un hombre, no es la palabra del conocimiento de un hombre, no es la palabra de la habilidad de un hombre, no es la palabra de elocuencia de un hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene un poder especial, de naturaleza especial. Esto que quiero mostrarles a ustedes. Entonces el hombre fue creado ¿para qué? Vamos a volver a Génesis 1. Génesis 1. ¿Ustedes tienen paciencia para oír esta última parte? Vamos a ver. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para sujetar la tierra, para traer el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios quiere dominar esta tierra, sujetar esta tierra por medio de mí y de usted. Ahí el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Hermanos, Dios quiere que el hombre sujete la tierra, gobierne la tierra por Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo? El hombre tiene esta capacidad. No tiene. ¿Cómo el hombre va a hacer esto? Mateos 4:4. No voy a ni abrir mi Biblia. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto sí vivirá el hombre. Esto fue hablado en Deuteronomio 8. Vamos a abrir rápidamente Deuteronomio 8. Vamos a ver. Deuteronomio 8. Versículo 2 dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, voy a aprovechar para hablar con este versículo 2. Hermanos, una cosa está queriendo hacer también entre los capitanes. Sabe que el Señor quiere hacer entre ustedes. El Señor quiere vacunarlos a ustedes. Las personas que fueron usadas para murmurar contra Moisés, para provocar la rebelión de Coré y de Datán y Avirán contra Moisés, hermanos, ellos tenían rebeldía en su corazón. Ellos tenían ambición en su corazón. Ellos creían que Moisés no debería, que ellos podrían ser iguales a Moisés. Y Moisés se exaltaba sobre el pueblo. Todo esto habla en relación a la ambición que hay dentro del corazón del hombre, el orgullo que hay en el corazón del hombre y la prepotencia, creyendo que usted es capaz, que usted puede hacer mejor que Moisés, usted puede hacer mejor que Nehemías, usted puede hacer mejor que el líder que el Señor levantó. El Señor quiere aprovechar este momento, hermanos, para exponerlo a ustedes también. ¿Qué tal nosotros dejar que el Señor, vamos a aprovechar la experiencia de otros para que nosotros no caigamos en este mismo error? Vamos a pedir al Señor, Señor, limpia mi corazón. Señor, está haciendo usted que pase por este desierto. Está humillándolo a usted, probando que para mostrarle a usted lo que está en su corazón. ¿Quién sabe usted? Sea Moisés de sus primeros 40 años. Cuando Moisés, él fue preparado
Él era bueno en palabra, él era bueno en obras, porque él estudió en la mejor facultad de esa época, en la mejor universidad de esa época en Egipto. Él estudió el equivalente a Harvard del tiempo de Egipto. Él fue muy bien educado, muy bien preparado, y cuando completó los 40 años, él dijo, ahora es conmigo. Yo voy a liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Salió él y quiso hacer justicia y mató a un egipcio. Y cuando quiso hacer justicia entre dos judíos, dos hebreos, sus, sus compañeros dijeron, ¿quién es usted? Al día siguiente, él tuvo que huir porque sabía que Faraón ya estaba buscándolo para matarlo. Hermanos, el Señor quiere mostrar lo que está en tu corazón. Usted es capitán, lleno de capacidades, lleno de orgullo aún. Dios quiere exponer su corazón. Dios a veces hace que usted pase por situaciones que parecen que los hermanos no ven, que están perdiendo oportunidad de usarme. Yo soy un talento. Están desperdiciando su tiempo, no están sabiendo usarme. Y cuando no me usan, yo voy a salir de la iglesia. Moisés quedó en Midian, no servía, solo estaba delante de las ovejas, todo el tiempo. No hablaba con ninguna persona, dormía en el desierto, dormía en el campo, y cuando llegaba en casa estaba cansado y al otro día temprano tenía que salir de nuevo a cuidar al rebaño. Él perdió prácticamente contacto y su habilidad que le dio Egipto no le sirvió para nada. A los 80 años de edad el Señor le llamó y le dijo, Moisés, ahora sí, yo voy a llamarlo a usted para libertar a mi pueblo. Ahora, hermanos. Él dijo, ahora no se puede más. Ahora, yo ya soy pesado de lengua, pesado de boca, no tengo ninguna capacidad más. Debería haberme buscado 40 años atrás, ahora no. El Señor le dice, ahora sí, ahora yo quiero usarte. Hermanos, usted debe ser un hombre hábil. Dios está dándote habilidades en su estudio, en su trabajo, su experiencia humana, ¿entienden? Pero el Señor no puede usarte de manera natural. Dios quiere usarte después que pasa 40 años. Ahí Dios va a usarlo a usted, hermano, como hombres hábiles para la edificación de la casa de Dios en su obra. Por eso, hermanos, primero Él necesita ser usted, que usted sepa lo que está en tu corazón. Si guardarías o no los mandamientos de Él, si usted sería obediente o no a su palabra. Ahí el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. No confíe en lo material, no confíe en lo físico, no confíe en su hombre natural, no confíe en su capacidad natural, para que usted entienda que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, nosotros dependemos de todo lo que sale de Dios. Si Dios habló, hermanos, esta palabra va a sustentarnos. Esta palabra va a ejecutar la obra de Dios. Esta palabra nos dará dirección. Oh, Señor Jesús. No sé si ustedes entendieron. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo hice esta pregunta para los adolescentes. Ellos respondieron. Sería una vergüenza que ustedes no sepan responder. Hermanos, yo creo que si tuviese aquí 3,000 teólogos de la élite, maestros de la Biblia, si yo les preguntase cuál es la voluntad de Dios, yo no sé si habría 3,000 respuestas. Pero nuestros adolescentes que hacen inmersión en la palabra, que inculcan la palabra en su corazón,
Ellos respondieron con la mayor naturalidad. La voluntad de Dios es Dios hacer que Cristo encabece todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. ¿Esta sería la respuesta de ustedes? Esto está en Efesios capítulo 1, 9 y 10. Voy a leerles a ustedes. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Cristo. ¿Cuál es la voluntad, el misterio de la voluntad de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios está usando el tiempo. Nosotros aún estamos viviendo en el tiempo y este tiempo es usado para que Dios pueda hacer su voluntad. Si nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, Dios está perdiendo el tiempo con nosotros. ¿Qué Dios está queriendo hacer en el uso del tiempo? Es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. ¿Y cómo Cristo va a ser la cabeza sobre todas las cosas? Dios entonces dio a Cristo a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ejecutar esta tarea. Esto está en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, la iglesia tiene esta responsabilidad de ser usado por Dios para Dios encabezar a Cristo sobre todas las cosas. ¿Y cómo Dios hace para encabezar sobre todas las cosas? Aquí está escrito. Necesita llenar todas las cosas. ¿Llenar con qué? Llenar con Cristo. ¿Cómo todas las cosas van a estar sujetas a Cristo? Cuando todas las cosas están llenas de Cristo. Entonces, primeramente necesita hacer esto en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Está aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la voluntad puede ser hecha en la iglesia? Cristo necesita encabezar la iglesia. ¿De qué manera Cristo encabeza la iglesia? No es por muchas enseñanzas, no es por muchos consejos, no es conocer mucha doctrina, hermanos, es llenar con Cristo cada vacío de nuestro ser y así habite Cristo en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Llenando, llenando, llenando. ¿A través de qué? De la palabra. Por eso, la inmersión en la palabra. Por eso, ahora que nosotros cerramos los muros, agenda positiva. Todos los que están dentro de los muros, vamos a llenar a todos de Cristo. Ahí la rebeldía va a salir. Llenando de Cristo no hay más rebeldía. Por eso, hermanos, vamos a inmergir más en la palabra aún. Vamos a hacer habitar Cristo en nuestro corazón aún más, hasta que Él llene cada parte de nuestro ser. Y la base del trabajo de Dios es el amor. Ahí nosotros vamos a comprender con todos los santos hermanos lo incomprensible. ¿Cuál es la anchura, la profundidad, la altura, la profundidad? Pero no es esta medida física, no, es la medida espiritual, la anchura espiritual, la dimensión de Dios, la dimensión de la eternidad. Hermanos, solo llenándonos de Cristo, habitando Cristo en nuestro corazón, teniendo base en el amor, hermanos, es que vamos juntamente con todos los santos comprender esta dimensión para donde Dios quiere llevarnos. Salga de la dimensión física. Salga de su lógica humana. Dios quiere llevarte a otra dimensión, donde Dios está. Ahí usted va a conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Fuera de su lógica. Hasta que seáis tomados de toda la plenitud de Dios. Hasta que seáis llenos
completos hasta toda la plenitud de Dios. Y cuando la iglesia llegue a este estado, Dios va a hacer a través de la iglesia, hermanos, encabezar todas las demás cosas en Cristo. ¿Ustedes me entienden? Por eso, hermanos, nosotros tenemos una agenda positiva, muchas cosas para hacer. Vamos a continuar en la inmersión en la palabra. Yo quiero mostrarles a ustedes. Espero que el Señor les ilumine para mostrar cuál es la naturaleza de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que tener una visión correcta sobre la palabra de Dios, porque la palabra es la herramienta para que Dios use para hacer su voluntad. Primero yo voy al versículo 3, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a explicar un poco mejor después. Yo hablé en la sala de comunión esto. Los hermanos quedaron locos allá. Hermanos, la palabra de Dios. Vamos primero a Juan 6, 29. ¿Ustedes aguantan un poco más o no? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en el enviado, creer en el profeta, creer en Jesús en la época. Pero ¿qué significa creer en aquel que fue enviado por Dios? ¿Creer en qué? Creer en la palabra. Él fue enviado para darnos una palabra porque Dios hace la obra en la palabra. Si el universo, hermanos, si el universo fue formado por la palabra, Él no va a continuar haciendo el trabajo de Él por la palabra. El universo fue formado por la palabra. Él va a continuar haciendo su obra por la palabra. La palabra de Él tiene un poder enorme que usted va a conocer ahora. Y la obra es hecha por la palabra. Juan 5:24. Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Quien oye la palabra del enviado y cree en el que le envió, porque la palabra no es del enviado, la palabra es del que lo envió. Si usted cree esta palabra especial, porque quien cree en la palabra de Dios tiene la vida eterna. No sé si ustedes percibieron eso. Es tan común nosotros hablar esto en la Biblia, que tiene la vida eterna. Se tornó algo muy común. ¿Usted creyó? Usted tiene la vida eterna. Pero ¿qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? En el concepto del hombre, la vida eterna es no morir más. ¿Es así o no? Hermanos, si la vida eterna es esta vida humana que yo vivo y no muero más, yo no quiero. Yo no quiero quedarme con esta vida y vivir eternamente. ¿Ustedes quieren esto? ¿Qué es vida eterna? Es una vida en la dimensión de la eternidad. Es una vida, hermanos, en la esfera de Dios. Es una vida en la esfera espiritual, en la esfera celestial. Esta vida, yo quiero. Esta vida, hermanos, ni usted, usted no se imagina, ni tiene idea de lo que sea. Cuando nosotros seamos llevados hacia allá, usted va a percibir, hermanos. Dios es amor, no es doctrina, no. Usted va a sentirse sumergido dentro de la piscina del amor. Usted va a sentir como nunca fue tan amado, que Dios es amor y que Dios es luz. No es aquella luz física visible,
que, que encandila. No consigo mirar al sol porque que me encandila, pero Dios es tan brillante que no me encandila. Las cosas espirituales son maravillosas e imposibles de describir. Esta es la vida eterna que Dios quiere darte. Dios quiere llevarte a esta dimensión maravillosa. Entonces quiero que usted entienda, la palabra de Dios está en otra naturaleza, en otra dimensión. No es esta dimensión humana, no. Juan 14, versículo 10. ¿Cómo dice? Señor Jesús. ¿Puedo pasar un poco del tiempo? Les pregunto a los coordinadores. 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, presten atención, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Si estas palabras tuviesen origen en el hombre, no tienen naturaleza diferente de lo físico. ¿Está bien? Entonces, las palabras que yo os digo, no las digo por mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí hace las obras. Hermanos, Dios está usando su canal para hablar su palabra y esta palabra es la que hace la obra de Dios, porque esta palabra es de la naturaleza de Dios. Tiene una naturaleza especial. No es una palabra de elocuencia humana, no es una palabra de conocimiento humano, no es una palabra de un buen maestro de la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la naturaleza de Dios. Señor Jesús. Entonces ahora ustedes van a entender. Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a continuar. Primera Tesalonicenses 2:13. Este versículo es fantástico. Usted necesita extraer todo lo que está aquí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, este es el gran secreto. Usted necesita saber que cuando usted recibe la palabra de Dios hablada por su profeta, esta palabra es de Dios porque tiene la naturaleza divina, tiene la naturaleza de Dios. Y esta palabra tiene un poder especial. Solo que este poder solo es liberado cuando usted cree. La palabra de Dios tiene poder, pero usted tiene el poder de liberar el poder. ¿Haciendo qué? Creyendo. Si usted cree, usted libera un poder grandioso, muy grandioso. ¿Está bien? Voy a leer nuevamente. Por lo cual, cuando vosotros recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ustedes quién? Los que creen, los creyentes. Hermanos, la palabra de Dios realmente tiene una naturaleza diferente, una naturaleza eterna, tiene un poder especial, pero este poder no es detonado, no es iniciado si usted no cree. Usted necesita creer. Efesios 1. Efesios 1. Señor Jesús. Versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, esta supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, es liberado cuando nosotros creemos. Es para con los que creemos.
Cuando nosotros creemos, hermanos, es según la eficacia, la operación del poder de su fuerza. El enemigo, hermanos, no quiere que usted crea. Todos los opositores de Nehemías no quiere que levante el muro. No quiere que usted crea que esta es la palabra de Dios, porque cuando usted cree, detona una bomba nuclear en la cabeza del enemigo. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver finalmente Hebreos 11. Hebreos 11. Estoy reteniendo, pero vamos a continuar. Hebreos 11. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? La certeza aquí, en griego, la palabra es hipóstasis. Hipóstasis. Hablé en portugués. Hipóstasis. ¿Qué sería? Hipóstasis. Hipóstasis. Esta misma palabra hipóstasis fue traducida para qué? En Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí que nos dice que el Hijo, Él es el resplandor de su gloria. El Hijo es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios. Y esta palabra sustancia, hermanos, es hipóstasis. El Hijo es la expresión exacta del ser de Dios, la expresión exacta de la sustancia de Dios. Entonces, volviendo a Hebreos 11:1, podemos decir lo siguiente, que la fe, ella sustantifica la sustancia de Dios. La fe hace real el ser de Dios a nosotros. Las cosas de la esfera de Dios se tornan reales para nosotros, concreta para nosotros por la fe. Hermanos, nuestra fe tiene esta capacidad de hay una nota al pie de la King James actualizada, creo que la nota 3, en Hebreos 11, dice lo siguiente: la fe hace sustancia en el verbo sustanciar. Él dice así: la fe sustancia la realidad de Dios. Entonces, la fe hace algo, la realidad de Dios, algo sustantivo para nosotros. Hace real, hace concreta la realidad de Dios. ¿Usted quiere que la realidad de Dios suceda con usted ahora? Use su fe. Y la fe es que es la convicción de cosas que usted no ve. Hermanos, infelizmente el hombre, usted y yo, cuando nosotros percibimos como gente, nosotros nacimos en este cuerpo, ¿no es así? Este cuerpo tiene la percepción del mundo principalmente por los ojos, por nuestra visión. Nosotros conocemos el mundo por, por lo visible, por lo que nosotros conseguimos ver. ¿No es así? Esto hace de mí y de usted hombres muy lógicos. Nosotros solo creemos en la física clásica. Todo es muy lógico, ¿no es así? Todo es muy lógico. Es por eso, hermanos, en las cosas de Dios, nosotros confiamos en nuestra capacidad. Nosotros confiamos en nuestra palabra. Nosotros confiamos en nuestra elocuencia. Nosotros confiamos en nuestra manera de hacer las cosas. En nosotros queremos trabajar mucho para Dios de buen corazón. Nosotros decimos a Dios: vamos a trabajar para ti, como dijo Moisés a los 40 años de edad. Señor, dame sabiduría para hablar. No sé cómo hablar. Usted sabía, ustedes sabían
que en este mundo macroscópico, en nuestra escala, la física clásica funciona. Pero si usted desciende a nivel microscópico, usted desciende a nivel atómico y subatómico, usted va a ver que la física clásica no funciona. Las cosas no son lógicas como en nuestra dimensión de la física clásica. Allí no funciona. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes consiguen creer que esta mesa aquí, esta madera, este plástico, está formado en el área subatómico? Todo esto está formado por átomos. Usted cree, por lo menos cree, ya estudió esto. Está formado por átomos. ¿Cómo son los átomos? Por lo menos en mi tiempo de colegio se llama gimnasio. Yo aprendí de una manera rudimentaria. El átomo está formado con un núcleo, neutrones y los electrones corriendo alrededor, moviéndose alrededor. ¿No es así? Este es el modelo rudimentario. Los electrones no paran de moverse, de circular. Está aquí, está aquí. Todo esto está aquí. Está lleno de millones y millones de átomos con electrones moviéndose, girando. ¿Quién hace que estos electrones se muevan? No va a parar. ¿Cuál es el combustible? Para que usted ande un poco en su vehículo, tiene que colocar combustible. Pero ¿quién hace que estos átomos se muevan y no paren? ¿Qué forman este mundo que nosotros vemos? Este mundo está formado por energías, energía y materia, hermanos. Einstein probó que energías y materias están interrelacionados. Usted conoce la ecuación de Einstein. E igual a mc al cuadrado. ¿Qué es E? Energía. Igual a m es masa, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, hermanos, la masa y la energía, la materia, está formada de energía. Y la energía puede ser transformada en materia. ¿Cómo es que todas las cosas fueron formadas? Por la palabra de Dios. Si la creación fue formada por la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es la que proveyó toda esta energía. ¿Es así o no? Ustedes sabían que a nivel atómico hay mucho más vacíos que materia, porque nosotros tenemos átomos, electrones recorriendo, llenos de vacíos. Usted llega al nivel atómico, usted ve todo vacío. Y los físicos no pueden entender. La mecánica cuántica no es lógica. Las ecuaciones de los famosos físicos para mecánica cuántica son ecuaciones de qué? De probabilidades, ecuaciones de incertidumbres. No tienen cómo definir físicamente. Oh, Señor Jesús. Voy a citar solo un ejemplo para que ustedes entiendan. Ustedes sabían que dentro del átomo, dentro del electrón, está la distinción de un electrón, de un electrón con el spin para arriba y otro con spin para abajo. A mí me dijo, usted está hablando griego para mí. Hay electrones con ¿qué es spin para encima y spin abajo? Spin hacia arriba, giran a un sentido y spin para abajo y giran a otro sentido y producen campo magnético, ni campo magnético es. ¿Sabían esto o no? Y estos spin para encima y para abajo, estos dos electrones, pueden entrelazarse, enmarañarse, entrelazarse. Cuando los dos se entrelazan, dejan de tener una
particularidad de uno de los otros. Los dos tienen las dos particularidades. Pero un día, si estas dos partículas se distancian, el entrelazamiento ya hechos entre ellos va a durar. No importa dónde esté la distancia entre uno y el otro. Una partícula que fue entrelazada una con la otra puede estar millones de años luz distancia en la próxima galaxia nuestra, que es Andrómeda. ¿Qué sucede con uno? Va a suceder con el otro inmediatamente. Están entrelazados más rápido que la velocidad de la luz. ¿Quién hace esto, hermanos? ¿Quién hace esto? Oh, Señor. No sé cómo explicarles a ustedes. La luz. Hubo una discusión entre Newton con otros físicos, que la luz es una partícula, pero probaron por el experimento de que la luz es electromagnética, son ondas, pero Einstein probó en su ecuación que la luz también es una partícula. Ahí fueron descubriendo que el electrón, la materia, es también una partícula, que es materia. La materia es partícula. Si usted corta en pedazos, es una partícula, pero toda materia también es una onda. ¿Cómo es ese tema? Una partícula no atraviesa esta mesa sólida. Si yo largo una partícula aquí, no lo atraviesa, pero una onda la puede atravesar. Por eso, hermanos, yo quiero mostrarles a ustedes, con esta noción rudimentaria aún de la mecánica cuántica. Yo no soy físico, ni me atrevo a entrar en ese tema. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, no se juzgue conocedor de todo. No sea prepotente. Dios es un Dios sabio que creó todas las cosas. Sea simple. Crea en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder de hacer la obra de Dios. Señor Jesús. 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted, que vive en su mente lógica, usted solo actúa por las cosas que ve. Pero hermanos, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor, hermanos, son de naturaleza espiritual, son de naturaleza invisible, de eternidad. Por eso que Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemos quería entender cómo es que en la lógica, cómo ser igual a Jesús. Él tenía 60 años de edad, Jesús tenía 30, pero Jesús tenía más sabiduría que él y hacía cosas que él no conseguía hacer. Jesús le dijo, usted necesita nacer de lo alto. Si usted permanece en la esfera de la carne, usted va a continuar usando la capacidad de la carne y no va a salir de esto. Por eso, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, capitanes, si ustedes confían en su capacidad, solo haciendo las cosas en la esfera de las cosas que se ven, hermanos, van a golpear su cabeza y no van a salir del lugar y ustedes van a molestar en la obra de Dios. Pero si usted usa la simplicidad de la fe, yo le dije a Amir, usted no puede haber entendido nada de lo que hablé de la física cuántica, pero si usted es simple y solo creer en la palabra, cuando usted cree en la palabra de Dios,
La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Con toda esta energía que usted ni sabe lo que es, ella hace que las cosas sucedan. Oh, Señor Jesús. Por eso, 1 Juan, capítulo 1, él dice, yo quiero decirles a ustedes con relación al verbo de la vida, a la palabra de la vida, la cual nosotros palpamos, pasó por nosotros, contemplamos, nuestras manos la palparon y con relación a la vida eterna. Esta palabra es la propia vida eterna y esta palabra nosotros anunciamos a ustedes. Nosotros no entendemos totalmente, pero la anunciamos a ustedes. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es anunciar la palabra. Recibió la palabra, vamos a anunciarla. ¿Y esta palabra qué hace? Y esta palabra que os anunciamos hace con que mantengáis comunión con nosotros. Esta palabra produce ¿qué? El cuerpo de Cristo, la comunión del cuerpo, la circulación de vida entre nosotros. Nosotros no vemos, pero está sucediendo la circulación de vida por la palabra y hace de nosotros el cuerpo de Cristo. Y esta comunión es con nosotros, pero es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el apóstol, él es la conexión entre las iglesias. Produce comunión entre las iglesias y comunión entre las iglesias con Dios. Por eso que las iglesias tienen comunión, las iglesias producen vida a través de la palabra profética que circula entre ellas. Cuando una iglesia se aísla, terminó la circulación de vida. Aquel miembro muere. Por eso, hermanos, vamos a creer que la palabra es capaz de hacer la obra de Dios. Yo ya dije, yo, hermanos, puedo no tener capacidad de hacer mucho, pero yo creo en la palabra de Dios. Nunca vamos a perder la simplicidad y la pureza debidas a Cristo. Vamos a mantenernos simples, puros, creer en la palabra. La palabra de Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Él va a edificar la iglesia, establecer el reino de Cristo. Espero que ustedes me ayuden y yo sea arrebatado vivo junto con ustedes. ¿Vamos a trabajar para esto? Los muros están terminando de levantarse, las puertas fueron colocadas, los porteros designados, los cantores, levitas, los que administran y gobiernan. Hermanos, vamos ahora a agenda positiva. Primero que tenemos, no quede lejos de la palabra profética, no se aleje de la palabra profética, corra cerca. Usted oye en todos los domingos a las 19 horas la palabra profética. Usted acompaña las live del día jueves. Usted acompaña la live del sábado del PAC. No pierdan. Y aún más, hermanos. La conferencia internacional está llegando. Vamos a promoverla. En mi iglesia, en su iglesia. Vamos a hablar a los hermanos. Hermanos, agenda positiva. Vamos a correr cerca de la palabra. Vamos a la conferencia. Vamos a estar cerca. Si usted tiene dificultades financieras, vamos a dar un modo. El colportaje puede ser hecho para esto también. Hay hermanos que no les gusta salir de su casa, muy caseros. Anímale a ellos, muéstrale cómo es importante salir de la casa para estar juntos en la conferencia internacional. Y también durante todo el año tenemos conferencias regionales. Vayan detrás, hagan el esfuerzo. Usted va a ver que va a hacer la diferencia en su vida y nosotros vamos a apresurar la venida del Señor. Jesús es el Señor.